Listo, mi hermano, ya eres nuevamente hospedador. Puedes iniciar tu participación. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, que tengan imagen? Se ve la imagen perfectamente bien y tu audio es perfecto también. Perfecto, bueno. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Creo que es Catalina, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, primero que todo, pues quiero agradecer a Manuel, a Miguel Ángel y pues obviamente a todo el grupo de personas que a esta hora se reúne de poder participar con ustedes. Y pues mis más sinceros agradecimientos a todos estos líderes que están ahí día a día haciendo de que este sueño de muchos se convierta poco a poco en realidad. Hay que tener en cuenta que todas las cosas obviamente debemos de esperar que maduren y es posible que todos querramos de que los resultados se den inmediatamente. Pero también tenemos que ser conscientes de que las cosas jamás van a suceder de la noche a la mañana. Hay algunas que sí, como es el azar y la suerte, pero ¿durante cuánto tiempo ha durado jugando para poder ganar? ¿De acuerdo? Anoche Manuel nos hacía referencia a esos rieles del tren que le impedían a veces dormir y a veces nos hemos dado cuenta de que esa es una de las maneras con las cuales aprendemos y que muy seguramente hoy lo vamos a ver acá. Entonces vamos a mirar, lo que vamos a ver hoy es cómo cambiar esos patrones de conducta adquiridos, ya sean de las diferentes maneras, que nos las hayan impuesto o que sencillamente las hemos modelado a través de nuestro entorno, de nuestros líderes y de esas personas referentes que nos han influenciado desde la infancia, desde muy pequeñitos. Y entonces, esta presentación está exclusiva para el Club 8AM. Entonces vamos a empezar haciendo una contextualización previa y es donde retomo lo que Manuel nos decía anoche. ¿Cómo es posible que cuando él llegó allí a ese apartamento escuchaba el tren? Sencillamente, las condiciones de vida y su neurofisiología empezaron a percibir todo aquel entorno que empezaba a afectarlo en ese momento de manera negativa, porque le impedía que descansara. Entonces, con el tiempo que pasó, su neurofisiología sencillamente lo que hizo fue adaptarse a ese nuevo espacio, a ese nuevo entorno, y de repente, en un momento, desapareció el sonido, pero para él, porque el sonido seguía estando ahí afuera. Entonces, Manuel tiene muchísima razón en lo que dice que nos sirve estar aquí todas las noches, todas las mañanas, pero los cambios se quedan solamente allá afuera, hay que interiorizarlos. Entonces, nosotros hemos aprendido, así como vemos la imagen, desde que estábamos en el útero, en nuestro desarrollo, cuando fuimos concebidos, hemos empezado a recibir una gran cantidad de programación, hemos empezado a recibir una cantidad de información y hemos empezado a aprender, a modelar. En algún momento les hablé que uno podía llegar a ser como una cebolla cabezona, o es esa cebolla de huevo que en algunas partes le llaman, que es redonda, y que cuando está chiquita solamente es la semilla, pero cuando empieza a crecer, comienzan a formarse en las capas una sobre la otra, hasta que cuando llega a su tamaño de madurez es así tan grande, pero tiene bastantes telitas que la conforman. Cuando nosotros empezamos a crecer, sencillamente nos empieza a llegar información y nosotros también empezamos a cambiar esos condicionamientos de vida, de comportamiento, porque son adquiridos. Entonces es cuando se pierde la inocencia. Inocente es cuando se desconoce algo, pero dejamos de ser inocentes cuando lo conocemos, cuando nos dan esa información. Pero es mucho más importante que esos patrones de conducta los adquirimos y los interiorizamos y nos hacemos nosotros. Y es cuando nos definimos, por ejemplo, a lo largo del tiempo, aunque el sexo venga definido desde el momento de la concepción, cuando crecemos podemos tomar la decisión de, siendo adultos, de muchas cosas que ya se supone que somos conscientes. Pero resulta que muchas cosas de esas dejamos de hacer conciencia. Es lo que pasa con el sonido del tren y es lo que pasa de repente en muchas ocasiones con la sala. Manuel siempre ha estado inculcando con el propósito de que el proyecto
se engrandezca. ¿Cómo se engrandece el proyecto? A la medida que más usuarios lleguen al sistema. Entonces, tenemos una dificultad de que en todo este preámbulo que estamos haciendo, que tiene que ver con esos modelos, a nosotros nos han influenciado grandes personas o personas diferentes en el efecto del colegio cuando hablan del bullying. Ese bullying que es sencillamente personas que siendo muy pasivas se dejan influenciar de otras personas que empiezan a tomar cierto liderazgo, pero entonces muchas veces ese liderazgo afecta de manera negativa al entorno, a aquellos participantes y de esa manera se afecta a toda una comunidad. Como aquí estamos formando una nueva comunidad que se llama la Comunidad Revalorizadora IKI, ¿sí? Donde tenemos un gran proyecto, lo importante es que todos nos sintonicemos con esa idea, interiorizarla y evitar el pánico y el miedo, porque es normal. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo diferente, es normal que tengamos miedo porque desconocemos las cosas. Pero una vez ya las conozca, pierden el miedo. Muchas personas tienen miedo de invertir porque hemos encontrado a lo largo de nuestra vida que de repente hemos encontrado frases como esta, que el dinero es sucio, ¿sí? Que el dinero es el vicio de todos los males y cosas como todas esas. Hoy vamos a cancelar todas esas frases y todas aquellas programaciones negativas con que nos hacen ver el dinero. Y aunque dejemos de ser conscientes, esa información está llegando a nuestro inconsciente y de cierta manera nosotros vamos a ir modelando y aplicando eso. Entonces, en alguna ocasión hablábamos de que nosotros hemos hablado del liderazgo, pero ¿qué es liderazgo? Es sencillamente ser congruente, de que todo lo que yo hablo y actúo esté en concordancia en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza, uno siempre va a querer modelar al que tiene los resultados, aunque los resultados de ese líder nunca me afecten a mí positivamente, porque son los resultados de él. Entonces, ¿cuál es el paso? Anoche hablaba Manuel y todos los que intervenían en la sala con respecto a lo que tenemos que tener es acción, ¿sí? Y de repente aquí no es que nos hayamos vuelto sordos, sino que esa rutina ya se nos ha incorporado y desaparece de ser consciente nosotros y estar atento allí. Pues entonces ahora la invitación es que así como ese sonido que en un momento para Manuel desapareció y lo dejó descansar sin dejar o dejando de utilizar los audífonos o los tapones para escuchar el ruido, entonces debemos hacerlo en automático, o sea, aprender e instalar. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo aprendimos a manejar la bicicleta? Entonces, aquí todo eso es para mirar en ese preámbulo, es cómo las cosas que están afuera nos afectan a nivel interior. Sencillamente lo permitimos nosotros. Y entonces hoy que estamos en un mundo donde tenemos unas ráfagas de información de por todos lados, vemos cómo los diferentes tipos de monedas, si entramos al CoinMarketCap, encontramos más de 2.100 monedas ya. Encontramos miles de proyectos. Entonces, la situación es cómo nosotros identificar cuál es el mejor. Pues ustedes y yo ya lo encontramos. Entonces, dejemos de escuchar tanto ruido allá afuera para evitar confusión en nuestro interior y perder el foco en los que sí realmente debemos hacer. Entonces, ¿cómo sucede todo esto? Hablamos aquí de la palabra gestación. Gestación viene de la definición, proviene de una definición del latín que quiere decir llevar en la matriz, pensar y desarrollar un plan, ¿sí? Entonces, es el nacimiento, es el surgimiento. Pero hasta que nosotros no interioricemos eso de que lo que nosotros estamos haciendo aquí es sencillamente gestando un proyecto al cual nos va a llevar a unos resultados y que los resultados dependen de la capacidad de proyección que tengamos nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo es que sucede todo eso. Aquí vamos a mirar cómo es que nosotros podemos cambiar todos estos patrones de comportamiento adquirido. Entonces, si nosotros miramos eso, para poder identificar esos patrones de conducta que hoy nos afectan, ya sea positivo o negativamente, vamos a identificar que tenemos unos comportamientos que son propios, adquiridos de acuerdo a nuestro comportamiento y nuestro conocimiento, ¿sí?
nos va a llevar a tomar unas inferencias frente a muchas situaciones que se nos pueden presentar, a esas decisiones. Pero resulta que nosotros podemos también ver que hay unos personajes que durante toda la vida han impuesto, te han señalado, te han dicho. Entonces tenemos un ejemplo que cuando estamos creciendo, y nos ha podido suceder a muchos, que cuando uno está pequeño y comete un error, el adulto lo que primero va a hacer es indicarle que es una persona inepta, que es, digámoslo así, cerrado de mente, bruto, ¿sí? Hablemoslo en el lenguaje que lo entendamos todos sin ser, sí, y obviamente diciéndolo con todo respeto, pero fue lo que de pronto en algún momento nos sucedió. Y entonces, ¿qué pasó con la persona? Sencillamente se comenzó a cargar de una cantidad de cosas que lo influían negativamente y su comportamiento comenzó a actuar como le estaban diciendo. Lo importante aquí es dejar de creerse el cuento, porque si te crees el cuento termina haciendo eso. Aquí sí necesitamos creernos el cuento de que tenemos que ponerle acción a las cosas, hacerlo de manera positiva, hablar en positivo y ser positivo, comportarnos positivos y siempre hablando en términos de lo que estamos haciendo, interiorizando todo este conocimiento. Entonces, en alguna reunión anterior yo les decía que el 50% de la población programa al otro 50%. Y la pregunta es, ¿de qué lado tú quieres estar? ¿De los que programan o de lo de ser programado? Por favor, respóndase cada uno y continuemos. Ahora, ¿cuál es la idea? Que con el conocimiento que nosotros adquirimos vamos a tener la capacidad. Es ahí donde yo les digo, nunca yo trataré de convencer a nadie, le daré las herramientas para que con el conocimiento y la experiencia pueda evaluar y tome una decisión totalmente independiente y evitar ser influenciada por un condicionamiento externo, que yo le puedo decir, mira, es que aquí tú puedes hacer esto, y le puedo decir muchísimas cosas. Claro, obviamente para yo poderlo hacer tengo que primero evitar estar convencido, sino seguro, con argumentos y con información válida para yo poder tomar esta inferencia. Ahora, como estamos hablando de cómo cambiarlos, entonces vamos a mirar qué es lo que sucede. Nada va a suceder sin acción, ¿sí? Si no le ponemos acción, jamás vamos a encontrar un movimiento. Si nosotros ponemos acción, vamos a encontrar una reacción. Es por eso que tenemos, en este momento se me pasa quién fue el que dijo anoche que tenía que estudiar muchísimo para estar preparado y defenderse, ¿sí? Eso es verdad. Si nosotros carecemos de preparación y de conocimiento, pues muy difícil vamos a poder resolver algunas preguntas, por simples que éstas sean. Entonces, es muy importante. Manuel siempre lo ha recalcado y eso es muy importante. Ahora, esa acción de cómo ha sucedido, una de estas, vamos a hablar porque existen un sinfín de cosas que nos afectan, es perdonar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos sido lastimados y hoy nos damos cuenta que existe el maltrato y ese maltrato existe porque sucedió una vez. Y cuando una persona permite que se le maltrate una vez, la van a maltratar 2 veces, la van a maltratar 3 veces, la van a maltratar las veces que sea. ¿Por qué? Porque lo ha permitido. Entonces, cuando nosotros queremos repasar y queremos rebobinar, queremos hacer un reset y volvemos a empezar, entonces es importante limpiar, pero primero debemos limpiarnos nosotros. Algunas personas dicen que yo perdono pero nunca olvido. Eso es algo que a mi punto de vista, con todo el respeto de los que de repente puedan creer así, eso es falso. Perdonar es cuando tú miras y te devuelves y de esa situación encuentras a esa persona que en algún momento con conocimiento de causa te hizo daño o lo pudo haber hecho inconscientemente, terminó lastimándote. Y que yo lo vea y que no sienta absolutamente nada, que sea transparente, que mi conducta hacia él, mi condición hacia él, en ningún momento sea de rencor, de odio hacia esa persona, sino que al contrario, yo lo pueda coger y lo pueda traer y lo pueda tener cerca a mí sin sentir absolutamente nada. Eso es perdonar. ¿Y cómo se hace? Perdonándome primero yo. Porque tú no puedes limpiar hacia afuera, ¿sí? Tú puedes limpiar afuera, pero si adentro está sucio, eso es lo que va a reflejar. Entonces aquí vemos un bombillito. Los bombillos, siempre lo he dicho, nunca la luz se da de afuera hacia adentro.
es emanada de adentro hacia afuera. Entonces, nosotros hacia afuera vamos a reflejar lo que adentro tenemos, vamos a reflejar el conocimiento que tenemos, vamos a reflejar esa educación que recibimos. Entonces, de acuerdo a nuestra acción, podemos poder identificar cómo fuimos ayer, cómo es que nosotros llegamos a actuar de esta o de aquella manera. Entonces, perdonando y haciendo ese ejercicio, interiorizándolo y haciéndolo de verdad, evitarlo decirlo de palabras, es sentarse a meditar y pensar en la situación y decir, listo, yo voy a eliminar esta situación que afecta negativamente mi psiquis, mi pensamiento y por ende toda mi parte neurofisiológica. Entonces, ese perdonarme como perdonar al que me hace daño es muy importante y es una de las maneras con las cuales nosotros empezamos a cambiar esos comportamientos que nos afectan negativamente para empezar a hacer un cambio de comportamiento en nuestra actitud y nuestra aptitud. Y entonces esto hay que hacerlo de pronto en un ciclo, porque yo lo haga la primera vez, en ningún momento me garantiza que eso ya quede solucionado. Entonces, debo estar repasándolo, debo estar constantemente mirando qué es lo que afecta, cómo fue que eso llegó a ser parte de mi comportamiento, y yo digo, puedo evaluar porque ya tengo un conocimiento, y entonces yo digo, oye, debo cambiar estas cosas. ¿Cómo lo hago? Pues ya tengo el ejercicio. Ahora, más adelante podríamos ver un ejercicio práctico de cómo yo me comunico con el yo interior, con esa parte inconsciente, teniendo en cuenta que si nosotros lo manejamos desde nuestra conciencia, hay una teoría y un estudio científico que se realizó, que las únicas cosas que podemos hacer está entre 3, más o menos 2 cosas simultáneas. Ejemplo, yo puedo estar aquí escribiendo mientras yo hablo con ustedes, sería un poco complicado, pero lo podría llegar a hacer. O sea, en ningún momento se va a desarrollar esa habilidad 100%. Ahora, si yo estoy hablando con ustedes aquí en esta sala, pues tengo que evitar, por ejemplo, contestar una llamada, porque es imposible que pudiera estar hablando a 2 públicos totalmente diferentes, cosas diferentes, ¿sí? Entonces, podría yo estar escribiendo, podría estar yo haciendo cuántas cosas simultáneamente, entre 3 y 5 cosas, porque ¿qué sucede después? Se distorsiona y se deja de realizar absolutamente todas, porque se entra en cortocircuito en nuestro sistema nervioso. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer esto? ¿Cómo es que visualizamos nosotros? Porque ya con esto nos vamos a proyectar en qué es lo que necesitamos para lo que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con nuestro proyecto. Entonces, tenemos que tener la capacidad de visualizarnos en el futuro. Si nosotros vemos ahí este pequeño gato, se ve en el espejo y lo que él ve es un león. Entonces, tenemos que salir y devorarnos a todo aquello que encontremos allá afuera. ¿Pero con qué? Con argumentos, con inteligencia, sin tratar de convencer a nadie por mis resultados o por los de los demás, sino con argumentos, ¿sí? Con conocimiento, y dar las herramientas para que las personas sencillamente con su evaluación propia y el conocimiento que tengan, sepan tomar a conciencia una acción determinada, ¿sí? Y que sea absolutamente personal, evitando ser influenciada por las decisiones propias de nosotros que estamos mostrando. Aquí lo importante es que nosotros vamos a contar con un equipo. Entonces, ¿por qué es importante contar uno con un apoyo? Con un equipo que lo respalde, con una persona que lo apoye. Porque resulta que eso es algo que desde el comportamiento, desde la infancia, nosotros lo hemos tenido. ¿Quién aprendió a montar en bicicleta solo? Yo creería que sí lo han logrado, pero son muy pocos los porcentajes de personas que lo han hecho. Entonces, si nosotros recordamos cuando éramos chicos y aprendimos a montar en bicicleta, muy seguramente nuestro padre o nuestro hermano mayor o alguien cogió nuestro sillín de la bicicleta y nos apoyó para que mantuviéramos el equilibrio. Hubo algún momento en que nosotros creímos que nos estaban sosteniendo y ya nos habían soltado. Entonces, eso es lo que ha sucedido de pronto acá, y con todo el respeto, Manuel nos ha querido soltar, pero nosotros seguimos agarrados a esa sujeción porque tenemos miedo. Y eso es reflejo de que todos estos miedos todavía los tenemos ahí desde la infancia. Quién sabe desde cuándo, ya oxidados, ¿sí? Entonces muy seguramente va a tocar echarles algún tipo de
de ácido, de lubricante para despegarlos y que sencillamente reaccionemos. Oscar Lombana anoche nos hacía una referencia, ¿sí?, con respecto a algo lo que sucedía. Y eso sí es verdad. Si nosotros en ningún momento le ponemos acción a lo que queremos, es posible que nunca suceda. Y entonces, mire, recordemos que si en algún momento nosotros nos enamoramos de alguien, ¿sí?, aunque hubiéramos dejado, fuimos al cine, comimos palomitas, Coca-Cola, ¿sí?, y aunque nos hayan dicho que nos hacía daño, no la tomamos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando llegamos y la dejamos en su casa y volvimos a la nuestra, ¿en quién estábamos pensando? Piénsenlo allá. Allá veo a la señora Catalina cerrando sus ojos, tratando de concentrarse en qué era que pensaba. Muy bien. Y entonces, ¿y qué sucedía? Yo me acostaba y estaba pensando en esa persona que había dejado. ¿Y cuál fue el último pensamiento? Me quedo durmiendo pensando en ella o pensando en él, en el caso de las mujeres. Y cuando nos levantamos, ¿cuál fue el primer pensamiento que afloró allí en nuestra memoria? Pues el último pensamiento con el que dormimos. Hoy, por fortuna, tenemos una cantidad de apoyo que, aparte del equipo de personas que hacemos ya, conformamos esta gran comunidad, pues también tenemos unas herramientas muy valiosas que son la tecnología, que nos permiten a nosotros llegar hasta más allá de las fronteras limitantes que nuestra capacidad de ver nos permite. Podemos ir hasta más allá, hasta cosas totalmente abstractas, porque nadie se imaginaría que en este momento en Australia podría estar conectado a esta sala. Eso es nuestro crecimiento, y hoy admiro a estas personas adultas como yo también, ¿sí?, que hemos tenido la capacidad de pronto de tomar esta información y dejar de verlo como un tabú y sencillamente utilizar estas herramientas y estar hoy aquí en esta sala. Ahora, miremos, seguimos con lo del apoyo. Hay muchas veces que hay una persona que carece de tenerla al lado y necesitamos un apoyo. Entonces, cuando nosotros vemos a personas adultas utilizando un caminador, un bordón, un bastón, eso es un apoyo. Entonces, también tenemos que apoyarnos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que, aparte del equipo de personas que tenemos esas herramientas. Es sencillamente darle uso. Bueno, encontré esta frase, ¿sí?, que estoy reiterando sencillamente, aunque este material, Manuel y Luis Eduardo, que fueron los primeros que creo que lo conocieron, tiene una elaboración de más de 8 días, ¿sí? Me voy a devolver a la referencia que hacía Manuel anoche con respecto a la dedicación, que uno tiene que, por el respeto a las personas que van a estar allí presentes, uno debe prepararse. Nosotros nos hemos preparado para la vida para ganar dinero y nos formaron como profesionales, y muy seguramente todos pensamos que siendo profesionales podemos ganar mucho más, podemos mejorar nuestras condiciones económicas, y relativamente es posible que eso pueda ser así, ¿sí? Pero es muy importante, ¿sí?, prepararnos para la vida y evitar solo prepararnos para ganar dinero. Debemos prepararnos para ser buenas personas, buenos hermanos, buenos amigos, buenos padres, buenos en todo. Entonces, este personaje que se llama Aristóteles, un gran pensador de la época anterior, por allá en siglos antes, él escribió esta frase que dice: somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Así como lograron la perfección montando en bicicleta los que hoy son campeones y se dedican a esto, todos los días practican. Encontramos al Chicharito Hernández, un gran futbolista mexicano que tiene muy buen éxito en el fútbol europeo, pero él se dedicó desde la infancia, y sin importar todo lo que le hubieran dicho, que porque su tamaño físico de pronto les favorecía en sus condiciones frente a otros competidores, muy seguramente él continuó, o muy seguramente le dijeron muchas cosas, pero él nunca perdió el foco y continuó, y hoy logró el éxito. Y hemos encontrado que muchas de nuestras figuras, sobre todo a nivel deportivo, les han querido impedir su proyección, sus sueños, pero
Los que lo han logrado es porque sencillamente nunca desistieron. Entonces hoy los invito a que nunca desistan, ¿sí? Ahora, ¿por qué encerré la palabrita, esta sílaba que dice no? Porque resulta que cuando nosotros estábamos en la adolescencia, a la niña en la casa le decían, no, la quiero ver con el mechudo de la esquina. Y a la media hora tú dabas vuelta y ahí, ¿con quién estaba? Sí, estaba con el mechudo de la esquina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cerebro, nuestro motor de inferencia aquí dentro, jamás va a reconocer esa palabrita. Hay momentos excepcionales en los cuales yo puedo decir no. Ejemplo, si te invitan a hacer algo que dentro de sus condiciones y conocimientos sabe que eso es algo que debe evitar hacer, tú puedes decir no y es válido. Pero cuando, por ejemplo, decimos aquí vamos a cambiar esta frase, con todo respeto a Aristóteles, y vamos a decir que el resultado, somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces jamás es un acto sino un hábito. Ahora, cuantas veces tú practiques la presentación de nuestro plan de revalorización y todas las opciones que tenemos para que nuestro proyecto sea grande, más de lo que ya es, entonces más fácil nos va a ser hacer la presentación de un plan y más conocimiento y experiencia vamos a adquirir para nosotros podernos defender, como lo decía anoche la persona que participaba. Ahora, vamos a concluir porque se está acabando el tiempo y dice que debemos enfocarnos en cambiar nuestro lenguaje. Cuando nosotros saludamos a una persona y yo les digo, oye, ¿cómo está? Y lo primero que dice la persona, no, pues ahí bien, quítele el no. No, ¿sí? Esa persona que de repente tú la llamas y siempre está enferma, evítela. Esas personas que hablan negativamente, evítela. Porque nosotros somos como una esponjita que nosotros absorbemos todo de afuera hacia el interior. Y esas cosas terminan cargándonos y afectándonos de la misma manera que afectan afuera. Entonces, tenemos que cambiar. Mire, a mi modo de ver existen muchos estudios, pero yo creería que la posición corporal, ¿sí? Ese lenguaje corporal influye en los demás en un 60%, la voz en un 20% y todo lo que nosotros hablamos en otro 20%. Entonces, ¿eso a qué traduce? A todo lo que hemos venido hablando. Nosotros sencillamente con nuestra expresión corporal, cuando vemos una persona y la vemos afligida, podemos determinar que está afectado, ya sea físicamente o a nivel de ánimo, lo vemos cabizbajo, como decimos en algunas partes. Esa expresión corporal dice mucho que decir. Cuando yo veo caminar una persona, yo identifico en esa persona cuáles son sus condiciones, en qué estado de ánimo está, porque sus pasos son firmes, son seguros. Cuando las personas hablan, también se escucha su seguridad, con su tono de voz, va a influenciar en un 20% y con su expresión verbal, o sea, cuáles son las palabras y el léxico que utiliza, su lenguaje técnico, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene uno que ponerse acorde con la audiencia, con la persona que le está presentando el plan? ¿Cómo tú le vas a hablar? ¿Cómo es la postura que tú vas a coger frente a esta persona? Entonces, recordar tres juegos importantísimos de indicadores que me permiten a mí ser una persona exitosa o ser una persona mucho más exitosa. Se esperaban que dijera otra cosa, ¿verdad? Bueno, pero aquí vamos a hablar de éxito y vamos a dejar, cada vez que tú repites, mire cómo funciona la programación. Entonces, así como lo repitieron en el aprendizaje de la bicicleta, resulta que te pasa algo infortunado y tú llamas a la amiga, al amigo, le dice, oye, es que mira, me acaba de pasar esto, me chocaron aquello. Luego llama al amigo y mire, es que me pasa esto, yo soy de mala, soy aquello, soy esto. Entonces, ¿qué está haciendo? Está programando tu mente para atraer esas cosas negativas. ¿De acuerdo? Ahora, terminemos con esta frase, donde les digo que esta presentación fue desarrollada exclusivamente para el crecimiento particular y personal de la comunidad revalorcidaria Iki Antra, con el propósito de aportar al desarrollo de la comunidad y generar sinergia en cada integrante de nuestro equipo de liderazgo para que sea puesto en práctica y difundido y aplicado a fin de lograr las metas individuales y colectivas de todos nosotros. Esto es muy importante. Y como resulta que somos milimétricos, aunque a nosotros tenemos acá de aplicar los 5 minutos, vamos a olvidar, vamos a cambiar. Aquí nunca le vamos a aplicar los 5 minutos a nadie. Entonces, la puntualidad es una virtud, pero nunca, recuerden eso, nunca llegarás a tiempo si te levantas tarde,
Cualquier sugerencia, bienvenida. Me quedaré aquí. Hoy dediqué el tiempo y quiero finalizar con esto, darle un abrazo especial a todas las mujeres, a las presentes y a las que están ausentes en esta sala, por ese día que se celebra hoy, el Día de la Mujer, y que recordemos que aunque se celebre hoy, el Día de la Mujer es todos los días. Debemos respetarlas, protegerlas y amarlas. Anoche, Manuel, ya saliéndonos del tema, ¿sí? Quiero tomarme un minutico, Manuel, por favor, para decir, anoche dijiste que la mujer había sido nacida para ser amada, protegida, porque nació desde la costilla del lado izquierdo abajo del hombre, donde está su corazón, para ser amada, ¿sí? Para ser respetada. Deberíamos de hacer conciencia a cada instante de eso para que cambiaran. Y mujeres, nunca permitan el machismo. Un abrazo y muchas gracias por haber estado aquí hoy atentos, y cualquier cosa estaré muy atento a resolver cualquier inquietud o duda que se les presente o pregunta. Listo, mi hermano, pues buenísimo. Buena Felicidades, felicidades. Muchas felicidades. Buenísimo aprendizaje. Felicidades, José, felicidades. Exactamente. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Quiero decirte que en este Día de la Mujer, digo, no tanto en México lo celebramos, pero en Europa y allá en Colombia y en Centroamérica me imagino que también, como lo has dicho tú, efectivamente, la mujer es eso, ¿verdad? Hay que no nomás amarla y hay que guiarla para que crezca junto con nosotros. Creo que es una labor mucho más complicada de lo que creíamos antes nosotros. Yo traía otra creencia, ya andamos batallando, pero te felicito con esta presentación, la verdad, genial. Un abrazo. Mi hermano, queremos verte todos los viernes, no nomás este viernes. Muchas gracias. Si está bien, queremos verte todos los viernes, mi hermano. Y bueno, vamos a platicar contigo después de esto, ¿sale? Te mando un fuerte abrazo, Claro que sí. Muchas felicitaciones. Un abrazo. Dios me los bendiga. Buenos días a todos, un abrazo.